tiempo, las historias de zombies y muertos vivientes han formado parte del cine, la literatura y la cultura popular. Sin embargo, hay un episodio real en la historia de la humanidad que, sin necesidad de ficción, mostró escenas que muchos sobrevivientes describieron como algo similar a un mundo de muertos vivientes, caminando. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La bomba que cayó sobre Hiroshima se llamaba Little Boy y estaba diseñada para detonar antes de tocar el suelo. La ciudad tenía una población de alrededor de 350,000 personas. La explosión inicial acabó con la vida de más de 78,000 personas, aunque algunos dirían que esos fueron los afortunados. Son los relatos de quienes sobrevivieron los que realmente describen un infierno en la tierra, y son esos testimonios los que se van a explorar hoy. Los testimonios de este video provienen del libro To Hell and Back, The Last Train from Hiroshima de Charles Pellegrino. Si quieres conocer más historias como estas, se recomienda leer el libro, ya que este video apenas roza la superficie de las pesadillas descritas. Hace poco tiempo, un avión estadounidense lanzó una sola bomba sobre Hiroshima y destruyó su capacidad de servir al enemigo. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. And we have won. Esa bomba tenía más potencia que 20,000 toneladas de TNT. Se invirtieron más de $2,000 millones en la mayor apuesta científica de la historia, y se ganó. Akiko Takakura y su amiga Asami estaban dentro del banco Gabi y estaban a punto de abrir cuando la bomba detonó. Aunque se encontraban relativamente cerca del hipocentro, a unos 250 metros, la sólida estructura de granito y hormigón del edificio les brindó una protección considerable contra los letales rayos atómicos y la onda expansiva que avanzaba. Aún así, cuando la onda de choque llegó, Akiko sintió una dolorosa presión en los pulmones. Asami fue arrojada contra una pared y comprimida como un acordeón. Luego, el revestimiento decorativo del muro estalló en fragmentos de granito convertidos en metralla. Akiko recordaría más tarde que entraba y salía de la conciencia durante los primeros minutos tras la explosión. Sus pulmones le dolían y trataba de entender qué le estaba pasando a su cuerpo. Entonces, apareció una sed abrumadora como nunca antes habían sentido. La explosión de la bomba hizo que el agua se evaporara instantáneamente de ríos, estanques y todas las superficies expuestas dentro de un radio de 2 kilómetros, arrancando la humedad de todo ser vivo atrapado en el destello, incluso de quienes estaban dentro de edificios. Lograron llenar cascos de defensa aérea con agua de una tubería rota, pero sin importar cuánto bebían, la sed solo se volvía más intensa. Al poco tiempo, el aire dentro del banco se volvió insoportablemente caliente y las mujeres decidieron evacuar. A las 8:25 de la mañana, 10 minutos después de la explosión, finalmente lograron salir y vieron la magnitud de la destrucción. El sol había desaparecido por completo y el paisaje estaba teñido de rojo por los incendios que surgían de los restos de edificios reducidos a escombros en llamas. Akiko miró por las calles y al principio parecían vacías, pero luego notó los restos calcinados de personas que caminaban hacia el banco cuando la bomba detonó. Había cuerpos ennegrecidos y quemados amontonados unos sobre otros hasta donde alcanzaba la vista. Algunos se habían desmoronado como sacos de hojas ardiendo esparcidas por el suelo. Otros se habían convertido en carbón o en masas de cera en combustión. Cerca de allí, Akiko vio el cuerpo de un hombre que aún permanecía de pie. Parecía haberse fosilizado al instante mientras tiraba de un gran carro de 2 ruedas. Dentro del carro, vio los cuerpos de 2 niños cubiertos de una costra carbonizada, sentados abrazando sus rodillas. Abrumada, se agachó en la calle intentando comprender lo que veía, y entonces notó algo en el suelo a su lado, algo que aún conservaba una apariencia blanda.
Era una mano, con los dedos levantados y ardiendo como velas, la grasa desplazándose hacia las puntas desde los tejidos inferiores. En ese momento comenzó a llover y cuando las gotas cayeron, la sed intensa regresó, obligando a Akiko y a Asami a alzar el rostro hacia el cielo y beber la lluvia con la boca abierta al máximo. El agua tenía un sabor desagradable. Cuando Akiko miró su brazo, notó que la lluvia dejaba manchas negras en su piel. Era espesa y repulsiva como petróleo crudo, pero la sed era tan fuerte que continuaron bebiendo. La humedad vaporizada de la ciudad había ascendido a la estratosfera, donde absorbió hollín y partículas radiactivas de la nube de la explosión antes de descender nuevamente. Era extremadamente tóxica. Aunque Akiko sobrevivió, Asami sucumbió rápidamente a la enfermedad por radiación y murió. Un niño llamado Hiroshi Eto estaba en la escuela cuando cayó la bomba. 5 minutos después de la explosión, logró salir ileso a través del techo colapsado del edificio. Afuera, Hiroshi se encontró en medio de una niebla negra. Todos los demás niños a su alrededor parecían gravemente quemados. La niebla tóxica y la lluvia negra lo hicieron correr junto a unos 40 estudiantes hacia una piscina cercana, pidiendo ayuda. En el fondo de la piscina, Hiroshi vio filas de colegialas desplomadas al borde del agua. Estaban muriendo una tras otra. La mayoría vestía solo camisas blancas. Sus pantalones oscuros se habían incendiado con el destello y se habían consumido junto con la piel de sus piernas. Cuando salió del agua, por todas partes veía niños quemados moviéndose en un silencio inquietante, como autómatas. Tenían ampollas en los ojos y los labios cubiertos de ceniza negra. Parecían resignados, extrañamente sin vida, a pesar de seguir vivos. Hiroshi miró hacia el otro lado del río y vio multitudes huyendo de los incendios, cayendo al agua como enjambres de insectos. Las casas cercanas al río comenzaron a colapsar dentro del agua y pronto las personas fueron alcanzadas por escombros en llamas. El suelo a su alrededor empezó a encenderse espontáneamente. Preso del pánico, corrió en direcciones aleatorias, tratando desesperadamente de escapar. Un niño de 13 años llamado Yoshikata también logró sobrevivir al derrumbe de su escuela. Protegido en una bolsa de aire, consiguió salir casi de inmediato y vio una enorme nube en forma de hongo elevándose sobre la ciudad. A su alrededor, entre ladrillos y escombros, había otros niños medio enterrados y muriendo. Decenas de manos quemadas se extendían hacia él, aferrándose a sus piernas intentando llamar su atención. Esto fue demasiado para él. Yoshikata entró en pánico, apartó a patadas las manos que emergían de los escombros y corrió lo más rápido que pudo hacia el humo. Casi 2 kilómetros del hipocentro, la señora Sasaki estaba en su jardín cuando ocurrió el destello. Salió de los escombros con su hija de 2 años, Sadako, en brazos. De alguna manera ambas estaban ilesas. Años después, la señora Sasaki se sentía agradecida de que su hija no recordara mucho de lo que habían visto ese día. Nunca habló con ella sobre los horrores presenciados, especialmente sobre el bailarín de tap que pasó corriendo junto a ellas momentos después de la explosión. Vio a un hombre extraño saliendo de una casa derrumbada. No pedía ayuda y parecía no percibir nada a su alrededor. El único sonido que hacía era un rítmico clac clac, como si estuviera bailando tap mientras avanzaba por la calle. Entonces la señora Sasaki notó que no llevaba zapatos. En lugar de pies, tenía 2 muñones óseos. Al correr, esos huesos golpeaban el pavimento, astillándose con cada paso. Pronto desapareció en el humo y el sonido se desvaneció en la distancia. Antes
Antes de la explosión, el padre Matías escuchó 2 aviones sobrevolando, acelerando sus motores como si intentaran escapar de algo. No supo qué ocurrió después. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba entre cientos de personas aturdidas y medio desnudas, y que él mismo se había convertido en uno de los caminantes hormiga. El padre Matías siguió sin rumbo a esa figura que parecía un cadáver ambulante hasta chocar con la estructura de un tranvía calcinado. Dentro, vio los restos quemados de una familia. Entonces notó movimiento. Un bebé no nacido luchaba dentro del cuerpo sin vida de su madre. Horrorizado, se alejó tambaleándose, sin saber a dónde ir, solo queriendo escapar de ese vehículo humeante lo más rápido posible. Se dio cuenta de que más de una docena de personas hormiga se habían alineado detrás de él y comenzaron a seguirlo. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando cuando un ruido desde arriba llamó su atención. Levantó la vista y vio la esquina de un edificio de ladrillo de 3 pisos, el único que seguía en pie. 3 niños desnudos se aferraban a lo alto, gritando histéricamente. Uno de ellos parecía completamente cubierto de sangre. El padre Matías siguió caminando hasta llegar al río. Las primeras embarcaciones de rescate comenzaban a sacar cadáveres del agua. Mientras avanzaba, vio a una mujer cargando a su hijo hacia él, suplicando que el niño abriera los ojos. Cuando la mujer entró en el agua, su piel y sus músculos comenzaron a desprenderse de los huesos. En ese momento, la insensibilidad del padre Matías empezó a quebrarse y lo invadió una profunda culpa. Pensó en los 3 niños que había visto en lo alto del edificio. Durante el resto de su vida se preguntaría qué había sido de ellos. Cada noche eran lo último en lo que pensaba antes de dormir, y sus sueños quedaban atormentados por sus gritos. Las secuelas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki fueron tan aterradoras como las explosiones mismas. Las ciudades quedaron reducidas a ruinas humeantes, con apenas algunas estructuras en pie y casi sin vida. El número inicial de muertos fue enorme, pero las consecuencias a largo plazo fueron igual de devastadoras. Los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, no solo enfrentaron las heridas físicas, sino también los efectos persistentes de la radiación. Muchos desarrollaron síndrome agudo por radiación, con síntomas como náuseas, caída del cabello y quemaduras graves que sanaban lentamente, si es que lo hacían. En las semanas y meses posteriores, la cifra de muertos siguió aumentando debido a infecciones, fallos orgánicos y cáncer. Las labores de limpieza y rescate fueron sombrías. Los rescatistas, muchos de ellos soldados y voluntarios, tuvieron que atravesar los restos calcinados de la ciudad y todos los horrores que albergaban. Cuando los soldados enviados por el Ministerio de Guerra llegaron con camillas, no entendían por qué habían sido enviados, porque no había ni un ser vivo a la vista. Al llegar al punto cero, encontraron la figura de un hombre desnudo, rígido como una estatua, con los brazos y las piernas extendidos. Su cuerpo se había convertido en una columna frágil de carbón que se desmoronaba al mínimo contacto. Probablemente había salido de un refugio poco antes de la explosión, impulsado por el aire caliente, solo para morir y carbonizarse en el acto. Luego, encontraron a una mujer joven y pequeña cargando el cadáver hinchado de un niño en la espalda. Parecía completamente fuera de sí, gritando de forma incomprensible cada vez más fuerte. También hallaron a otra mujer cuyo estado mental parecía borrado por completo. No tenía heridas visibles, salvo un gran corte en el abdomen. La dejaron apoyada contra una pared para pasar la noche. A la mañana siguiente, la encontraron sentada en un charco de sangre. Parecía haber pasado la noche intentando introducir sus propios intestinos de nuevo en su cuerpo. Fue entonces cuando notaron que estaba embarazada. Un bebé a medio término había salido junto con sus entrañas, colgando sin vida. Cuando los soldados intentaron ayudarla, ella les dedicó una sonrisa perturbadora antes de desplomarse y morir.
El impacto psicológico en rescatistas y sobrevivientes fue profundo. Durante años, muchos lucharon con los recuerdos de los muertos y moribundos, el silencio inquietante de las ciudades destruidas y una sensación de pérdida imposible de comprender. Incluso décadas después, esas cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecen. Así que espero que este video te haya resultado interesante. Esto solo ofrece una pequeña muestra del tipo de horrores que se vivieron tras la bomba de Hiroshima. Por cada historia que has escuchado hoy, probablemente hubo cientos de miles más que nunca fueron contadas.